Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Jaime Vega y esto es Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Muy bien, esta semana estuvimos estudiando una lección muy interesante que hoy vamos a dar un repaso, vamos a dar una perspectiva de lo que trata esta lección. Se llama la lección 9, desarrollar una actitud ganadora. ¿Cómo desarrollar una actitud ganadora? Y bueno, esta lección vamos a discutirla con dos amigos, con dos pastores conocidos, el pastor Ángel Aguilar. Pastor, bienvenido. Y el pastor Wagner Roblero. Pastor, bienvenido también a Ángulo. Y entonces queremos decirles que vamos a estar en estos momentos platicando acerca de esto. Y claro, nuestro ejemplo máximo es Jesús. Y yo creo que, compañeros, ustedes podrían estar de acuerdo en esto. ¿Cómo es que Jesús desarrolló una actitud ganadora frente a las personas, frente a escenarios que parecían muy adversos? Sin embargo, a pesar de las dificultades que pudiera presentar el predicarle a otras personas, Jesús pues pudo sacar una gran ventaja de cualquier situación en la que pues, se presentó. Pues bueno, quisiéramos empezar de una vez y a lo mejor usted se está preguntando pues de qué vamos a hablar. Bueno, quisiéramos hacer una pregunta y desarrollarla esta pregunta. Yo quisiera preguntarle al pastor Wagner, ¿de qué forma la lección de esta semana nos ayuda a entender que todo tipo de personas están abiertas al evangelio, incluso en lugares o situaciones inesperadas donde uno dijera, pues aquí no se puede, esta gente definitivamente nunca le voy a poder hablar? ¿Qué nos dice la lección en cuanto a esto, pastor Wagner? Ok, muchas gracias. En base a lo que estudiamos esta semana, se mencionó un relato de manera muy específica, ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús decidió ir o pasar por Samaria, él dijo en algún momento, me es necesario pasar por Samaria. A los discípulos no les pareció bien la idea, porque bien sabemos a través de la historia bíblica que entre samaritanos y judíos no había buena relación, no había comunión, habían diferencias, específicamente diferencias en cuanto a la adoración, ¿no? Los samaritanos eran idólatras y pues los judíos eran los judíos, ya sabemos la actitud de ellos y por lo tanto seguramente los discípulos tenían algún prejuicio, no sé si racial, pero religioso sí. Entonces le dijeron, pues no vayas, mejor vamos a evadir Samaria. Sin embargo, a mí me llama la atención, Jesús, pues era Dios. Jesús es Jesús. Y él tomó la decisión de ir a Samaria. Yo no sé en dónde habían quedado los discípulos cuando de pronto se asoman y encuentran a Jesús platicando con una mujer de Samaria. Y claro, capta su atención, le dice algunas verdades acerca de la mujer, de lo que había sido o era su vida hasta ese momento. Y entabla una conversación muy interesante. Finalmente la mujer pues se va a su pueblo y cuenta lo que realmente Jesús le ha dicho. Y ella dijo, seguramente es el Cristo. Y contó con tanta vehemencia y con tanta convicción que muchos creyeron en ella, en la palabra de la mujer. Sin embargo, cuando vemos más adelante, Jesús llega a ese pueblo,
a esa región, dice la Biblia que el capítulo 4, 39 de San Juan, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muchas personas creyeron en Jesús, creyeron en primer lugar en la mujer, por lo que les había dicho, y ahora se aseguran con lo que Jesús les dice. Reflexionando en esta situación, en este cuadro, pues me llamó mucho la atención que yo vi y veo a Jesús un campeón, una actitud tremenda, ¿no? Una actitud ganadora. Probablemente los discípulos no vieron lo que Jesús estaba viendo. Hay un elemento muy importante aquí. Creo que es lo que nos ayuda a visualizar a cada alma como un candidato para el reino de los cielos. Y es precisamente el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos tocados, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, Él nos llevará a lugares donde ni siquiera nos imaginamos. ¿Sí? Así que yo creo que lo que podemos aprender aquí, en primer lugar, es que debemos evitar pues todos los prejuicios. A veces no sabemos qué es lo que pueda pasar más adelante. Y me acuerdo de aquel texto, ¿no? Cuando dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8 porque no sabe lo que le vendrá. Yo creo que tenemos que ser muy optimistas, tenemos que tener fe, tenemos que ver a las almas como candidatos para su reino. Y yo creo que esa mujer, Jesús la vio desde mucho antes, ya estaba en los planes de Dios. Solamente fue por una sola persona, ¿sí? Así que yo aprendo de eso, es lo que pude ver en esa parte de la lección de esta semana. Muy bien, gracias, Pastor Wagner. Creo que es bien interesante porque en realidad yo creo que todos los discípulos estaban bien conectados, se supone, con la misión y todo, pero ellos no vieron lo que Jesús pudo ver en esa mujer, ¿no? Y así nos puede pasar a nosotros, así es de que la actitud sería, pues bueno, hay que cambiarla y estar más abiertos, ¿no? A las posibles impresiones del Espíritu Santo donde a lo mejor alguien ha tratado de alguna forma de convertir a esas personas o de compartir con ellos el Evangelio y no se ha podido, pero a lo mejor Dios puede utilizarnos en ese momento si tenemos una actitud más abierta, ¿no? Sí, qué importante es, Pastor, que nosotros nos despojemos de todo prejuicio, porque a veces podemos juzgar mal a las personas y decir, no, pues es que al vecino yo le veo que es bien idólatra y yo creo que no es su tiempo, no es su momento, ¿para qué le hablo? Voy a perder el tiempo. Y yo creo que debemos de cambiar el chip, ¿no? de nuestra mente y ver a la gente como Jesús miró a esta mujer, porque el resultado posterior fue tremendo, ¿no? Jesús, tremendo campeón o ganador de almas, por así decirlo, ¿no? Simplemente por una acción muy simple, por algo muy sencillo, pero que produjo grandes dividendos. Muy bien, Pastor. Y miren, a mí me llama mucho la atención el versículo para memorizar. Y Pastor Ángel, viene una pregunta para usted. Dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. A mí, pongan atención, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay de vosotros. Es el versículo para memorizar. Yo quisiera preguntarle, Pastor Ángel, ¿cómo puede afectar el tener la actitud correcta frente a las personas con las que tratamos para la recepción del Evangelio? O sea, aquí ya no es de que
por ejemplo, al pastor Wagner le preguntamos, bueno, pues el evangelio es para todos, ¿verdad? Y Jesús lo demostró al llegar a Samaria, pero ahora la actitud de nosotros, ¿cómo afecta, verdad? ¿Qué nos puede decir de esto? Muy bien, muy buenas tardes. La verdad es que no hay duda que nuestra actitud a menudo siempre va a determinar nuestra capacidad de influir con los demás. Una actitud crítica o hostil alejará a las personas, ¿no?, de ti o de quien quiera presentar la verdad, aun cuando presentes el mensaje, ¿no? Porque estamos hablando del evangelio, cuando tú vas a atender a alguien, cuando alguien viene a ti o tú vas a él. Entonces, la actitud correcta es muy importante porque es la primera imagen que se va a llevar o la persona que va a recibir el evangelio. Y si tú lo presentas o te sientes muy severo o muy, ¿cómo podríamos decirle?, con una actitud incorrecta, entonces el mensaje no va a llegar a la persona. Y vamos a ver, como decían hace un momento, que Jesús es nuestro mejor modelo, ¿no?, de cómo evangelizar, qué hacer. Ahorita presentaba el pastor Wagner en la experiencia de la samaritana, pero ahora lo vamos a ver en la experiencia de esta mujer cananea que sale al encuentro y le ruega y viene detrás de él rogándole, ayúdame, mi hija está endemoniada. Y miren la actitud de Jesús y miren la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos fue hostil, ¿verdad? Ya nos molesta, ya regrésala, ¿no? Ya despídela. Ya ahí viene dando lata nada más, podemos decir como decimos, no vulgarmente. Pero en realidad la actitud de Jesús es diferente. Jesús trató con ella con compasión, la trató con compasión, con amor, ¿verdad? Y le dijo lo que ni los discípulos, ni los escribas y fariseos, los maestros, le iban a decir, ¿verdad? Así que esa mujer se fue muy contenta, muy feliz por la forma en que la trató Jesús. Podemos ver la mujer que derramó el perfume caro sobre los pies de Jesús. Ella también llegó con muy buenas intenciones, pues Jesús había hecho todo, ¿verdad? Vino a ungirlo, vino antes de su muerte, lo hizo en vida. Pero la actitud de los discípulos, otra vez, que, oye, la criticaron por qué está gastando, por qué está desperdiciando eso, pudiéndolo dar, ¿verdad?, en las ofrendas para que haya dinero para darle a los pobres. Y Jesús, la actitud de Jesús es diferente, la trata con amor, no le impide, le acepta su ofrenda y lo acepta de corazón porque él conocía el corazón de ellos. Y a veces, aunque nosotros no conocemos los corazones, sin embargo, debemos de tratar a la gente con una actitud correcta, con una actitud de amor, de compasión, de misericordia hacia quien viene a buscar el mensaje. Muy bien, gracias, Pastor Ángel. Es interesante porque a veces en nuestras iglesias, no estoy hablando de ninguna en particular, pero yo me imagino que ustedes han tenido también la experiencia y a lo mejor los que nos están viendo también les ha tocado que la recepción ahí, los hermanos diaconisas o los diáconos, obviamente eso ya no debería de pasar, pero me acuerdo yo cuando estaba pequeño que pues el diácono tenía una actitud regañona, ¿no? De que no pases por aquí, no vayas acá, y esto y lo otro. Y todavía algunas hermanitas me tocó ver si llegaba alguna visita y la falda estaba muy rabona, ¿verdad? De la visita, pues le decían, ¿no? Y pues esa gente ya nunca más volvió, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Es la actitud de no solamente, ahorita no nos estamos reuniendo en las iglesias, pero de todas maneras, ¿no? Muy importante la actitud, Pastor Ángel. Así es. Bueno, Pastor Wagner, hay otra cosa que nos habla en la lección y que me gustaría que los amigos que nos están viendo, los hermanos que nos están viendo, pudieran ellos también analizarlo.
Y hablando acerca de esto, de la crítica, de la actitud que tenemos, hay quienes parecen deleitarse. Yo no sé si les ha tocado que les gusta nada más buscar lo negativo de los demás, ¿verdad? Pero en realidad, pues si buscamos lo negativo, creo que sí lo vamos a encontrar, porque todos tenemos cosas negativas, muy negativas. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estudiamos esta semana? Pastor Wagner. Ok, gracias. Me llamó mucho la atención en la manera en que el apóstol Pablo comia o elogia algunas actitudes de la iglesia de Tesalónica. Dice el texto: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice el apóstol Pablo. Un elemento que yo observé aquí en el texto es: elogia la fe de los hermanos. Y también dice: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, como era una iglesia muy bonita, armoniosa, cariñosa, que se amaban, lo expresaban. Y eso me hace recordar algunas iglesias que nos ha tocado, ¿no?, pastorear en algún momento. Y qué bien se siente uno como pastor y como miembro de iglesia, pero a veces suele pasar lo contrario. Y es incómodo, ¿no?, cuando te lastiman, cuando te hieren, cuando te ofenden. Eso es muy triste y echa por tierra todo lo que se haya construido. Pero Pablo, pues sin lugar a dudas, dirigido por el Espíritu Santo, encomia, elogia la fe de los hermanos que va creciendo, el amor, pero también dice el texto: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo también está elogiando la paciencia que los hermanos han desarrollado en medio de todas las tribulaciones. Porque uno tal vez puede excusarse y decir: no, pues es que yo estoy pasando por una crisis allí, una tribulación, una prueba, y pues llega a la iglesia con mala cara, ¿no?, enojado, molesto, irritable, y pues hay que tratarlo bien porque pues es el hermanito de la iglesia o es el pastor, etcétera. Yo creo que podemos aprender de nuestros líderes, de estos hombres de Dios, eso. Creo que tanto en la iglesia local, como tú mencionabas, Pastor Jaime, el ministerio de recepción, pues debería ser un grupo de personas o una persona amable, atenta, cordial. De igual manera, ahora sí que estoy pensando en el laico que va y visita a su estudio bíblico, a su interés. Ponte a hablar cosas positivas. O sea, no caigas tampoco en la adulación, o sea, en la falsedad. Creo que nuestros elogios tienen que ser sinceros. Lo que nosotros miramos que es verdad, ¿sí? Y qué cosas mejores como esto que está elogiando Pablo, ¿no? La fe, la paciencia, el amor entre los hermanos. Y yo creo que podemos hacer algo ahí también con nuestros intereses. La crítica es muy destructora, no edifica, no construye. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando vamos con nuestros hermanos de la iglesia, cuando visitamos a nuestros intereses y aún entre nosotros, ¿verdad?, como creyentes. Ser cuidadosos de no herir, no lastimar, fortalecer lo bueno, lo positivo que la persona tiene, lo que la persona cree, lo que la persona es. Eso será más edificante. Jesús lo hacía. Y claro, cuando hay que señalar algo, pues hay que hacerlo con mucho tacto y con mucho cuidado. Gracias, pastor. Me llama la atención cómo Pablo ahí menciona que va creciendo su fe. Solamente en esa expresión quisiera que aprendiéramos algo, que su fe está creciendo. Si quisiéramos decirlo de forma negativa,
¿cómo lo diríamos? Pues a lo mejor diríamos, pues saben que ustedes tienen poca fe, ¿verdad? Eso sería una forma negativa de decirlo. Sin embargo, él dice, está creciendo su fe, ¿verdad? Oye, pastor, a veces también solemos decir alguna expresión, ¿no? Cuando vemos a la visita, al hermano que llega a la iglesia, ¡qué milagro que vino! Ah, O sea, eso no es edificante, no edifica. Podemos decir otra cosa, ¿no? Nos da gusto verlo, qué bueno que está con nosotros, bienvenido. Y eso afirma a la persona. o otra, Pastor Ángel, no sé si tenga una expresión que pareciera ser buena, pero es negativa. Yo le recuerdo una, por ejemplo, uy, hace mucho que no lo veía, ¿no? Así es. Sí. Me la ganó, porque Sí, ya me la han dicho a mí. Sí, oiga, hace mucho que no lo veía, válgame Dios, pues ya le dijo que falta mucho a la iglesia, ¿no? Y sin quererlo, a veces lo decimos, ¿no? Una actitud positiva. Pastor Ángel, ¿qué podemos hablar acerca de la aceptación? Porque mire, pónganse a pensar a los que nos están viendo. Si llega a tu iglesia o va a tu casa alguien tatuado, con el pelo largo, con tatuajes que se le ven aquí por el cuello, en los brazos, se le ve una cara así con los ojos inyectados de sangre o brillosos, luego que nos pida un estudio bíblico, Pastor Ángel, ¿qué diría usted? La verdad que todos estos principios y consejos, ¿verdad?, de la Biblia o experiencia de Jesús nos debieran ayudar para mejorar nuestra conducta, nuestra actitud hacia los demás, hacia nuestros hermanos de nuestra propia iglesia, porque a veces estamos muy aislados, divididos, cada quien tiene su grupo y a veces cuando llega uno es difícil entrar en esos grupos, no te aceptan. O si viene una visita hablando del evangelismo, y si viene mal vestido, pobre, así, a veces ni le hablamos ni lo saludamos. Es muy difícil lo que pasa a veces, lamentablemente, ¿verdad?, con nosotros. Pero Pablo aquí muestra los principios fundamentales de la aceptación, ¿no? Dice Pablo que nos recibamos unos a otros como Cristo nos recibió. Qué interesante, ¿no? Si Cristo nos recibe tal y como somos, ¿cómo nosotros no podemos recibir, ¿verdad?, y llevarnos bien como hermanos? Dice que seamos benignos unos con otros, que seamos buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo ya nos perdonó. A veces somos tan severos que no tenemos esa capacidad, no sé por qué, o a veces vamos menguando en lugar de ir creciendo en la fe, como decían en algún momento, ¿no?, creciendo en nuestra vida espiritual. Pero qué bonito sería que de verdad nos tuviésemos misericordia unos a otros y nos aceptáramos unos a otros y aceptáramos a todo tipo de personas, tal como son. La aceptación genuina significa que aceptamos las personas tal como son, con todos sus defectos, virtudes y pecados como vengan, ¿verdad? Pues son seres humanos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué más nos queda? Nosotros debemos de ser buenos cristianos, buenos en todo el sentido, ¿verdad?, del cristianismo, vivirlo, pero no solamente en teoría, sino vivirlo en acción, en aceptar a las personas, en llevarnos bien con los demás y sobre todo que no importa quién sea, ¿no? No importa quién sea. Es un hijo de Dios también y merece que lo ame, que lo quiera, que tenga misericordia, que lo perdone si aún falla. Saben que hay un pensamiento de Stephen Covey que dice, ámalo más cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesita.
que Dios nos ayude a ser diferentes, que de verdad tengamos una actitud de aceptación hacia los demás. Yo quisiera preguntarles, pastores, para ir terminando, hay que aceptar a la gente, pero debemos aceptar también sus conductas si no son de acuerdo al plan de Dios, a la Biblia, a los mandamientos. Me refiero a, por ejemplo, bueno, si llega alguien, un estafador a la iglesia, y lo aceptamos, ¿sí? Y debemos de aceptar también su conducta y dejarlo así porque pues hay que quererlo, hay que amarlo, y así es, ¿o qué? ¿Qué debemos hacer? El que guste, Pastor Wagner o Pastor Ángel. Yo creo, Pastor Jaime, que esas personas también necesitan ser aceptadas y amadas, sin duda. Pero sí ayudarles, no solamente criticarlos, ¿verdad? Hablamos de la crítica hace un momento, sino no de lejos ir con el hermano y decirle, oye, ese es un ratero, ni lo aceptes, o despreciarlo. No. Yo pienso que hay que ayudarlo. Él tiene un problema, él tiene una falta, ¿no? A lo mejor es un ratero, alguien que llegó. Pues hay que atenderlo. Y si identificamos esa falta, pues hay que reprenderlo con amor, ¿verdad? Con amor. Cuando decimos reprenderlo, a veces se escucha muy duro, pero hay que hacer algo, ¿verdad? Pero no, que no se vea que nosotros lo estamos evadiendo, ¿verdad? O lo vamos a despreciar, no lo vamos a aceptar, sino que hay que ayudarle. Y así debiera ser con todo aquel que falla, aquel pecador y todo, hacer lo mismo. Muy bien. Correcto, pastor. Si me permite. Sí, adelante. Estaba pensando ahorita, recordando algunos casos, ¿no?, que Jesús trató, con quienes trató, pues con el mismo ladrón en la cruz, ¿no? La mujer pecadora con María Magdalena, con Zaqueo, por mencionar algunos. Jesús los aceptaba, los recibía, ¿no? Y pues nosotros no somos mayores que Jesús, no podemos darnos ese lujo, ¿no?, de despreciar a la gente. Creo que tenemos que enseñarles la verdad con amor, ¿verdad? Con entusiasmo, con pasión, con gracia, porque ellos también necesitan conocer del amor de Dios. Simplemente pensemos en nosotros mismos. Tal vez no fuimos así tan malos en ese sentido, pero pues en fin, pecadores. Y hemos visto la misericordia y la gracia de Dios, ¿no? Cómo nos ha alcanzado y estamos aquí por la gracia de Dios. Así es. Muy bien. Gracias. Quisiéramos ir terminando. Yo quisiera leerles una parte de la lección. Me llamó mucho la atención. La van a ver en la parte del viernes. Es el párrafo que viene ahí. Me gustó mucho, está en el deseo de todas las gentes. Y con esto quisiera que vayamos preparando nuestra conclusión. Dice, en Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas bendiciones, las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Me llama mucho la atención, ¿no? Y yo no sé si ustedes, yo con esto aquí voy terminando, pero me gustaría que dijeran su conclusión. Pero, por ejemplo, ¿cómo presentaríamos el asunto de que alguien nos critica o piensa que los adventistas del séptimo día les vamos a pedir el diezmo a todo mundo, ¿no? Es una verdad, pero ¿cómo la presentamos, verdad? ¿Cómo le vamos a decir a la gente? Pero tienes que
dar a la iglesia el 10%, regresarle a Dios a través de la iglesia el 10%, y aparte tu ofrenda. ¿Ustedes qué piensan? Presentar la verdad, pero con amor, atrayente. Pues todo tiene Quiero que empezar ser con el pastor Wagner. Pastor Wagner. Perdón. Todo tiene que ser en el contexto, ¿no? Del amor. Había un pensamiento que me llamó la atención, ya lo había leído antes. Una verdad sin amor es un sinónimo de crueldad, y un amor sin verdad es sentimentalismo, es emoción. Entonces, es ahí precisamente en esos aspectos, en esos casos, que tenemos que nosotros ser cuidadosos y pedir de la gracia divina, del Espíritu Santo, sin lugar a duda, porque para poder actuar correctamente, ¿no? Ante esas situaciones, y hay otros temas también que son delicados, pero pues hay que presentarlos bajo el contexto del amor de Cristo. A mí me llama la atención y yo lo diría, yo pienso que debemos de vivir lo que predicamos, ¿no? En primer lugar. Si lo vives y tú dices, mira, es que a mí me ha funcionado y este ha sido algo tan maravilloso que te lo vengo a presentar. Pastor Ángel Aguilar, ¿con qué concluye? Sí, miren, Jesús nos dejó un gran ejemplo en su palabra. Cuando vamos a los evangelios, son hermosos. Así como Él presentó la verdad con humildad y sencillez y compasión. Pero sobre todo, la presentó lleno de amor. Es algo muy especial. La verdad presentada con humildad y amabilidad y amor es una declaración maravillosa de amor, ¿verdad? Del Señor. Pero la verdad sin amor conduce al legalismo y ahoga la vida espiritual del creyente. No hay otra, hermano. Tenemos que reconocer que necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé esos dones espirituales, que es humildad, que es benignidad, que es amabilidad, que es amor, para que nosotros podamos presentar la verdad y que en los hermanos, en quien lo presentemos, ellos puedan ver a Jesús en nosotros. Así que yo deseo que vayamos de vez en cuando a los evangelios y aprendamos del ejemplo de Jesús. Muchas gracias. Gracias a los dos, Pastor Wagner. Sí, adelante. Agregar algo nada más. Hay un pensamiento que no quisiera dejarlo pasar por alto y pues es mi conclusión, ¿no? Yo creo que el énfasis de esta semana de la lección es nuestro deseo, ¿no? Y es el deseo de muchos miembros de iglesia que están comprometidos con su causa, hablando específicamente en el terreno del evangelismo. Todos queremos ser ganadores de almas, ¿no? No nos conformamos con llevar un alma a los pies de Jesús, quisiéramos muchas, ¿sí? Pero hay que desarrollar esa actitud ganadora de Cristo, ¿no? Y en resumen, hay un pensamiento aquí en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Dice, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. O sea, ese pensamiento debería llevarnos a la reflexión, porque, pues, ¿por qué no habremos llevado tantas almas a los pies de Cristo? ¿Por qué la iglesia no ha llevado más almas a los pies de Cristo? ¿Sí? Siendo un poco sinceros, quizás haya alguna iglesia que en todo lo que va del año no ha llevado ni una sola alma a los pies de Jesús. O sea, ¿qué está pasando? Algo está pasando, ¿no? Esto debería llamarnos la atención y, sin embargo, el pensamiento dice, sí, si nos humilláramos, ¿sí? Si nos humilláramos delante del Señor,
cuántas cosas nuestro Padre Celestial quisiera hacer a través de nosotros. Si fuéramos más bondadosos, si cambiáramos nuestra actitud, ¿no? Más corteses, una actitud de cortesía, de compasión, de piedad. Eso es lo que va a llevar más almas a los pies de Cristo. Claro, dirigido por el Espíritu Santo. Y pues que Dios nos ayude. Es lo que me llamó la atención en síntesis en esta semana. Muy bien, gracias, Pastor Wagner. Y con esto nos despedimos, Pastor Ángel. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y por poder participar. Y los que nos están escuchando, les agradecemos también su sintonía y que puedan ver este programa. Esto fue Ángulo, una perspectiva de la Escuela Sabática. Que Dios les bendiga.